Se dice que la fuerza es conservativa y se conserva la energía. Esta constante que aparece aquí generalmente se calcula de las condiciones iniciales del problema. Y vean que este es un teorema porque se deduce de la segunda ley de Newton, no es una ley. La llamada ley de conservación de la energía es la que se refiere a otra cuestión, al hecho de que la energía, en el sentido más amplio de la palabra, no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. La energía mecánica de la que estamos hablando aquí es esta, que es la energía cinética más la energía potencial. Ese resultado que aquí se obtuvo para una partícula en una dimensión se generalizó y llegamos hasta el caso tridimensional, que es esa no necesariamente constante, y encontramos este resultado, el 15. Esto que fue el trabajo, que es una integral de línea, se escribe el lado derecho, queda igual en todos los casos. Es la variación de la energía cinética, el lado derecho. El lado izquierdo es lo que se llama el trabajo de la fuerza. En este caso está dada por una integral de línea, o sea que depende en general del camino, aunque más adelante vamos a ver que para los casos en los cuales esta fuerza no dependa del camino, entonces las cosas se facilitan. Creo que nos quedamos todo esto lo vimos, ¿verdad? Yo no me acuerdo en qué parte, creo que fue hasta por aquí. Aquí ya definimos lo que es la energía potencial. Se puede definir como el trabajo en llevar una partícula desde la posición R hasta un punto en el cual se define que el potencial sea cero. Eso, el tipo de fuerzas nos dirá cuál es ese nivel cero de energía potencial, aunque es arbitrario. Generalmente es arbitrario. Lo vamos a discutir en los problemas más adelante, pero es algo que ustedes ya deben de conocer. Otra manera de declarar que la fuerza es conservativa, como está escrita aquí, que la U de R sea menos la integral de la fuerza. El menos, recuerden que es para que me quede aquí un signo más. Nada más para eso es. Por eso se define con el signo menos. La manera de declarar que la fuerza es conservativa es decir que la fuerza se deriva de un potencial de esta manera, como menos el gradiente. Voy a usar esta notación para el gradiente de una función. Es la que voy a usar y no el nabla, porque en esta notación, recuerden que el gradiente pues, de una función escalar depende de las coordenadas. Entonces, esta notación facilita mucho el que indique uno explícitamente de las coordenadas de qué partícula estamos hablando. Esto es muy importante para cuando veamos sistemas de partículas. Entonces, con esta notación para el gradiente, me está diciendo que se está calculando el gradiente con respecto a las coordenadas R que están aquí indicadas. Entonces, vean, si la F se escribe de esta manera, entonces en la expresión para la integral del trabajo, la F la sustituimos por esta cantidad, el menos sale de la integral, y me queda esto que está aquí. Pero esto es la diferencial de U, por definición. Es la diferencial de U. El gradiente punto de R, análisis vectorial, cálculo vectorial, sencillo, es la diferencial de U. Entonces vean que aquí es la integral de 1 a 2 de la diferencial de U, pues es la U evaluada en el punto 2 menos la U evaluada en el punto 1. Por el signo menos se invierten aquí las cosas y me queda esto. Entonces también de ahí, declarando que la fuerza sea menos el gradiente de una función potencial, se obtiene el principio de conservación. Igual, esto pues, va a ser igual a delta T, a la variación de energía cinética. Hay una expresión que es muy útil para cuando tenemos fuerzas en coordenadas cartesianas y que no las dan de forma
como expresiones algebraicas, que esas son raras porque muchas de ellas no tienen un significado físico, pero en los problemas luego acostumbran a poner eso. Pero con esta manera de que voy a exponerles, o que ya lo vieron, es fácil darse cuenta cuando un potencial una fuerza es conservativa. Consideren la 19, o sea que la fuerza, esto lo vamos a poner pero en coordenadas cartesianas, f igual a menos el gradiente de la función. Entonces, como f es igual al gradiente, entonces son iguales por componentes. La componente x de la fuerza se va a escribir como menos la parcial de u respecto a x, la componente y como menos la parcial de u respecto a y, la fz como menos la parcial de u respecto a z. Estas tres ecuaciones son la expresión escalar de la ecuación 19 que está aquí arriba. Es lo mismo. Es esto en componentes cartesianas, como de acá arriba. Lo mismo, pues. Pero de aquí, vean, si tomamos la segunda, tomamos la primera y derivamos respecto a y parcialmente, recuerden que la u en este caso va a ser función, en general va a ser función de las coordenadas x, y, z, en general. O depende cómo se esa u, a lo mejor nada más va a depender de x y y, de y y z, de z y x. De las tres, eso no sabemos. Porque sí sabemos que en general va a depender de x, y, z. Entonces tiene sentido calcular la derivada parcial de esa función respecto a y, por ejemplo. Entonces eso, pues derivan esto respecto a y y les queda esto que está aquí. ¿Sí? Pero esto se puede escribir invirtiendo el orden de la derivación, ¿ven? Que es lo único que se hace de aquí para acá. Y eso es cierto siempre y cuando la u, no, ni siquiera eso. Cálculo nos dice que esto es cierto siempre y cuando las derivadas parciales sean continuas. Es para que les gusta la formalidad. Voy a suponer que la función o es bastante decente y sus derivadas parciales son continuas, entonces el orden de la derivación aquí no importa. Entonces se puede poner así. Pero al ponerlo de esta manera, esta última expresión se puede escribir como la parcial de Fy respecto a X, ya que la parcial de U respecto a Y, que está acá arriba, pues es Fy, un signo menos, con este menos se cancela y me queda esto. Entonces me queda que la parcial de f de x respecto a y es la parcial de Fy respecto a x. De la misma forma, obtenemos estos dos resultados que están aquí abajo, igualito que acá. Bueno, no igual, similar. Toman la Fy y ahora la derivan respecto a z, hacen lo mismo que semejante a lo que se hizo aquí arriba, y van a obtener que la parcial de eta respecto a y va a ser igual a la parcial de Fy respecto a z. Vean que se intercambia el índice con la variable con respecto a la cual están derivando. Y por último, la parcial de f de x respecto a z se puede escribir como la parcial de fz respecto a x. Bueno, estos resultados, este de aquí arriba, y estos dos, se pueden denotar de manera vectorial como el rotacional de f. Si ustedes calculan el rotacional de f, eso ustedes lo saben hacer, no voy a poner aquí todo. Ponen, por ejemplo, con el determinante, es lo más fácil. Ponen que el rotacional de f pues va a ser el determinante y ponen la parcial respecto a y, j y k, parcial respecto a x, respecto a y, parcial respecto a z. Luego ponen las componentes de f, fx, fy, fz, calculan el determinante, lo igualan a 0. Y eso, igualándolo a 0, les va a dar exactamente estos resultados que están acá. Entonces, estos tres resultados, de manera vectorial, quedan metidos acá y obtienen un resultado que ustedes ya conocen. La f es conservativa si su rotacional vale 0. Aquí se demostró en coordenadas cartesianas. Bueno, otra manera de escribir esto es lo mismo prácticamente. Aquí tenemos el teorema de conservación. Como ya sabemos que la f es conservativa, entonces se puede escribir
de esta manera, como menos U2 menos U1. Del lado derecho tenemos T2 menos T1, que es la energía cinética, y es otra manera como luego se acostumbra a escribir la conservación, que el incremento de la energía cinética, un signo menos, va a ser igual al incremento de la energía cinética. O poniéndolos de un mismo lado, la delta T más la delta U es igual a 0, lo cual quiere decir que si aumenta uno, el otro debe disminuir para que esto no cambie. Y por último, estos son temas que vienen en los libros básicos, entonces es un repaso que estamos haciendo. La potencia, que prácticamente no la vamos a estudiar aquí, es un tema que es muy importante en la ingeniería. La potencia, recuerden que es la rapidez con la cual se produce el trabajo, como está aquí indicado. La rapidez, pues todos los cambios, en este caso respecto al tiempo, de una cierta cantidad me está indicando eso. La derivada, cómo está variando el trabajo con respecto al tiempo, es lo que es la potencia. Pero sabemos de lo que vimos antes, que la diferencial del trabajo lo puedo escribir como F.dr. Entonces, escribiendo esto aquí arriba y derivando respecto al tiempo, les queda si es la fuerza punto B, la velocidad, que es una expresión útil. Y aquí les comentan, que ya lo deben de haber leído ustedes, la importancia de la potencia es la velocidad con la cual se está haciendo trabajo, que es conveniente para muchos casos en ingeniería, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos el tema de conservación de la energía, que como pueden darse cuenta, ya se hizo mucho hincapié, porque esto ya lo habíamos tomado muchos temas que cuando vimos la segunda ley de Newton, la clase antepasada. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, pues háganlo en la hora. Sí, nada más una de un concepto. ¿Qué son las reacciones de enlace? ¿Aquí lo comenté o en lo de Newton? Sí, aquí en este documento, en una parte dice que las reacciones de enlace no ejercen trabajo, creo que no producen trabajo. Sí. Sí, no producen trabajo. Son las de ligadura, son las de restricción. Eres Noé, ¿verdad? Oh, sí, soy Noé, perdón. Ya más o menos te conozco tu voz, ¿no? Sí, acá está, acá está. Recuérdense que en F deben estar incluidas las reacciones de vínculo por restricciones. O sea, esta F que apareció aquí, todo esto, vean que es la F de la segunda ley de Newton, porque de ahí partimos. Y en la segunda ley de Newton, esa F significa todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, todas, no se nos debe escapar ninguna, ni poner de más, son todas las que actúan. Y entre todas esas fuerzas que actúan están las llamadas fuerzas de ligadura, reacciones de vínculo, restricciones, se le da todo ese nombre. Son aquellas fuerzas que restringen el movimiento de alguna manera. Por ejemplo, la fuerza normal, que es una fuerza de contacto que una partícula siente debido a que está interactuando con otra. Las tensiones también son fuerzas de ligadura, porque esas tensiones en un péndulo simple obligan a la partícula a moverse en un círculo, porque dicen la posición radial debe de ser constante, entonces te debes de mover en un círculo. ¿Qué está pasando? Se está restringiendo el movimiento a que se mueva en un círculo, por eso se le llaman restricciones. De vínculo, porque están asociadas a fuerzas que las vinculan, pues. Y de ligadura, que también usan ese término, es eso, pues que hay una ligadura, hay una obligación, también se les llaman obligaciones cinemáticas. La particularidad que tienen todas estas fuerzas de reacción, de vínculo, restricciones, de ligadura, son perpendiculares al movimiento. Y al ser perpendiculares al movimiento, no hacen trabajo. ¿Sí? Deben de estar incluidas, pero no hacen trabajo. Si estas son incógnitas, pues bueno, hay que tomarlas en cuenta, pero ya sabemos que esas no efectúan trabajo.
¿De acuerdo? En la conservación de la energía, al tomar F punto por la velocidad, decíamos, se anulan las reacciones de vínculo, porque esas fuerzas son perpendiculares. ¿A eso te referías, Noé? Sí, sí, ya me quedó claro. Estas, ¿verdad? Las reacciones de vínculo, ¿verdad? Lo que dice aquí abajo. Sí, son esas. Son las de restricción, de vínculo, acá están de vínculo. Ligadura también le llaman. Pero depende cómo traduzcan luego el inglés esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? De mi parte, no. Bien, Noé. ¿Los demás? Bueno, algunos de ustedes me consultaron algunos problemas. No les di esta respuesta explícita por diferentes razones a los tres. Se las voy a dar ahora. Tienen que ver con el problema, el del lodo, creo. Este problema, uno de ustedes, no me acuerdo si fue Mario Palacios o Xiomar Montiel, son los que me preguntaron sobre este problema. Algunos sí les salió el resultado, que los dos. Bueno, no es tanto lo que quiero aclarar el resultado, sino más bien la forma en que resolvieron su problema. Aunque me estoy refiriendo a sus dos compañeros, a Xiomar Montiel y a Mario Palacios, respecto a este problema, lo que yo digo no va dirigido nada más a ellos, va dirigido a todos ustedes. Ya algunos de ustedes también ya lo resolvieron. Y bien, me parece que bien. Pero voy a presentarles, ya lo pasé aquí, lo tenía manuscrito, ya lo capturé para presentárselos. Y mediante la solución les doy respuesta, o más bien les aclaro algunas cosas a todos. Pues. Les vuelvo a decir que no es mi deseo que ustedes resuelvan sus problemas a mi modo. Yo les presento una forma en que yo los resuelvo. Pues. Sin embargo, ustedes deben de tener su estilo. Les he pedido que hagan pequeños comentarios en los pasos que van dando y que sean claros y que pongan su sistema de referencia muy claro. También me refiero ahí a Sergio Elías en otro problema que voy a ver después. Y que no me hacen caso y realmente en el examen yo no me voy a estar preocupando. Si no me ponen los ejes, se los advierto. No voy a revisar el problema porque yo no voy a saber si los signos los están poniendo bien o mal. Ni modo, voy a ser así. Les voy a decir brevemente cómo resolví este problema del lodo. Este problema no se los voy a poner en los ejemplos. Así es que pónganle atención. No lo voy a poner los ejemplos de Classroom. Fíjense bien en esto y me van preguntando. Dice, desde el borde de una rueda de radio B, que se mueve sin deslizar sobre el suelo, se desprenden partículas de lodo. Si la velocidad de la rueda hacia adelante es V0, calcule la altura máxima con respecto al suelo a donde el lodo puede llegar. ¿De qué parte de la rueda sale el lodo en este caso? Es pregunta. Y luego dice, es necesario suponer tal cosa. Todo esto debe de salir de la solución. Bueno, primero que nada, aquí está la rueda. Está la rueda. Es cierto que la mecánica analítica que vamos a ver más adelante, el mismo Lagrange decía, en esta obra no hay figuras. Todo es análisis. Y sí, es una joya, pues es escrito. Está el libro de Whittaker, o como se pronuncie, pues.
les di la bibliografía. Tiene 4, presume, no presume, más bien tiene 4 figuras nada más en todo el libro, muy difícil de leer, pero una joya. Sin embargo, también hay un dicho chino por ahí que dice, más vale una figura que 1000 palabras. Entonces, ni muy, ni tan. Si una figurita nos ayuda a entender las cosas, pues hagámoslo. Nada se nos pierde. Los puristas de que todo sea analítico, pues, bueno, pues no haga su figura y haga bien las cosas. Los demás, pues, véanlo. Aquí está, en P está la partícula de lodo. Se supone que hay lodo en toda la circunferencia. Se va a estar desprendiendo debido a que esto se está moviendo. Dice que se mueve con velocidad V0. Le pongo aquí la flechita V0. ¿Por qué la pongo en el centro de masa? Que corresponde al centro de la rueda. Porque ustedes ya saben que el centro de masa es como el líder del cuerpo rígido. Lo vamos a ver más adelante. Es el líder. Pero esta velocidad traslacional la tienen todas las partículas, todas las que conforman esta rueda, disco, lo que sea. Porque es rígido, entonces deben de moverse. Pero aparte está girando alrededor del eje. Se traslada y gira. Eso no hay que volverlo a escribir, no hay que volverlo a plantear en el problema. Creo que, no sé si Omar o Mario lo hicieron. No es necesario. Eso se aplica, pero no hay que volverlo a ver cómo se expresa la velocidad de la partícula que está impregnada. Bueno, esta partícula P forma parte de la circunferencia del círculo. Ahí está pegado. ¿Sí? Se está moviendo y esto se traslada y rueda sin deslizar, que es lo que hay que tomar en cuenta. Que ruede sin deslizar, recuerden que es que el punto de contacto está en reposo instantáneo. Este puntito, al formar parte del disco, pues se mueve hacia la derecha con V0. Pero como está girando respecto a este eje, se mueve a la izquierda con una velocidad que sería V por teta punto, la velocidad angular de la rueda. De tal forma que esas dos cantidades son iguales y en ese instante este punto está en reposo. Ya lo expliqué en la clase pasada. Bueno, entonces están ahí las partículas, se van a estar desprendiendo, como si fuera pues, lodo, pues se desprende. Y la pregunta es, oiga, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Qué tan alto? O sea, ¿cuál es la altura más grande a la que van a llegar las partículas de lodo? Obviamente que las que están de este puntito para acá, pues esas ni siquiera van a subir, ¿no? Si se desprende una partícula del punto más alto, pues va a salir derecho para acá, pero como queda sujeta a la gravedad, pues va a describir una parábola, pues caerá. Para que no le estorbe la rueda, por eso es que más adelante vamos a ver que se tiene que cumplir esto que está aquí. Eso es para las de atrás, pero bueno. Aquí el sentido común nos dice que las partículas de lodo que van a subirse no son las que están en estos cuadrantes, esas van a caer hacia abajo. En todo caso, las que tienen más chance de subir, pues son las que salen del punto más bajo y que esté de este lado, todo el lado izquierdo de la circunferencia. Y también, pues lo más seguro es que salgan de este cuadrante, porque es el que está más arriba, y seguramente de aquí a lo mejor salen y van a describir una parábola, pero vamos a ver qué tanto afecta la altura de la que salga. De eso se trata el problema. Entonces, vean, como primera parte, es importante saber de dónde van a salir las partículas y cómo voy a expresar la posición de las partículas de lodo que salgan de la periferia de aquí, de la rueda esta. Bueno, entonces una manera de hacerlo es, yo voy a tomar el ángulo θ que está aquí indicado en la figura, como la posición de la partícula en coordenadas polares respecto a la vertical del disco. Eso le llamo θ. ¿Sí? Ahora, y aquí está la partícula que se va a desprender. Bueno, como me están preguntando que lo de respecto al piso,
Ahí dice respecto al piso. Pues entonces pongo mi sistema de referencia aquí abajo. El origen, fijo al piso. Pongo la coordenada X a la derecha porque hacia allá se va a mover la partícula. No lo pongo a la izquierda. ¿Se valdría ponerlo a la izquierda? Sí, sí se vale. Póngalo para allá. Pero entonces todas sus posiciones van a ser negativas. ¿Y para qué me enredo con los signos? Lo hago para acá. Lo mismo en el tiro para arriba, lo pongo en la Y para arriba, no la pongo para abajo. Cuando las cosas se mueven para abajo, Elías, pues para abajo pongo mi eje, no lo pongo para arriba. Ah, pero que yo lo quiero poner, bueno, está bien, ponlo, pero haz bien tus ecuaciones y no te equivoques. Por otro problema que vamos a ver adelante. Bueno, entonces, quiero ver cuál es la posición de la partícula P de lodo medida desde este origen que está en el piso. Su vector de posición es esta R. No le puse flechitas, son vectores. De aquí hasta acá. Sin embargo, esa posición la puedo escribir en función o como la suma de la posición del centro del disco. ¿Por qué me interesa meter el centro? Porque la partícula se está moviendo respecto a un eje que pasa por acá y tiene que ver la rotación. Como tengo que introducir la rotación, pues me interesa ver la posición angular de la partícula respecto a este punto. Entonces, la posición del centro, lo pongo con R1, y la posición de la partícula respecto al centro de la rueda, le llamo R2. Vectorialmente vemos que la R va a ser igual a R1 más R2. Esta es la posición de la partícula de lodo medida desde acá. Cuando, muy importante, cuando la partícula todavía está sobre la esfera, aquí no se ha desprendido. Entonces lo que voy a hacer es expresar la posición en términos del ángulo θ, de la velocidad v0 y obviamente que del radio de la rueda. Me interesa conocer la posición de la partícula para cualquier tiempo. Y eso es lo que hay que hacer primero. Entonces acá está indicado, la R es R1 más R2, vectores. Y ahora escribo en componentes. De la figura vean, la R, que es R1 más R2, la componente X, pues va a ser... pero por otro lado, la R1, que es la posición del centro, esa es la posición del centro. Pero el centro se mueve con velocidad V0, constante, me imagino, uniforme, vamos a ver. Si la velocidad de la rueda hacia adelante es V0, bueno, no lo dice explícitamente, pero no es esperado, no dice que sea la velocidad inicial. Se mueve con esa velocidad uniforme, a lo mejor voy a ser más preciso y le voy a poner que es uniforme. Entonces se mueve con velocidad V0. Si se mueve con velocidad V0, pues entonces su posición en función del tiempo, pues va a ser V0 por T, porque el movimiento es uniforme, ¿no? El centro de la rueda se mueve con velocidad V0 uniforme, por lo tanto su posición va a ser V0 por T, que es lo que está indicado aquí abajo. Entonces, esta es la posición en función del tiempo del centro. Más la R2, la componente X de la R2, de este ángulo θ que está acá, pues es B por el seno de θ, ¿no? B es radio. Pues acá está escrito abajo, más B seno de θ. Esa es la coordenada X de P medido desde O. Y la coordenada Y es B, pues es esta altura, más la altura de P acá, que sería B por el coseno de θ. Está acá. Entonces ya tengo aquí la posición de la partícula de lodo en función de los datos que tengo, B0, θ, B, y en función del tiempo. ¿Sí? Requiero la velocidad. ¿Por qué requiero la velocidad? Pues requiero la velocidad cuando se va a desprender. Esta es la posición. Ahora quiero saber, cuando se desprenda la partícula, ¿qué velocidad va a tener? Pues eso ya sabemos de cinemática. Deriva respecto al tiempo del vector de posición. Y es lo que hacemos en el segundo paso.
derivamos respecto al tiempo, lo que está aquí arriba. Esto respecto al tiempo me da B0 más, aquí me da B por el coseno de teta por teta punto, regla de la cadena. Estamos derivando respecto al tiempo. Eso aparece la teta punto. Más de este 0, y aquí me queda B por menos el seno de teta por teta punto. Y me queda esto. Aquí ya tengo la velocidad. Es la velocidad de la partícula de lodo cuando justo es la velocidad que tiene justamente cuando está todavía pues a un ángulo teta. El teta puede variar desde acá, hasta de 0 a 2pi. Así lo tomé yo desde esta vertical. Y aquí ya está dada la velocidad. La teta punto, ¿quién es? La velocidad angular. Teta punto es la derivada de teta respecto al tiempo. Es cómo está variando el ángulo teta respecto al tiempo. ¿Sí? Pero me dice que no resbala, y ya expliqué hace un momento que la condición de rodadura es que la velocidad de traslación que tiene el punto de contacto, B0, tiene que ser igual a B por teta punto, por la velocidad angular. Entonces, con esta expresión, sustituyo en la ecuación 2, y en lugar de poner B por teta punto, ponemos B0. Pues dale lo mismo. Y ves un dato. Pues ya lo tengo. Entonces, ven que aquí ya tengo la velocidad de la partícula de lodo cuando se encuentra a un ángulo teta. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Vean que cuando teta vale 0, esto se hace 0, y entonces en ese momento acá no tiene componente y la velocidad, ahí está fija. Y la componente x pues vale b0 más b0 coseno de teta. Pues ya tengo la velocidad. Bueno, ahora dice, cuando la partícula de lodo se desprenda a un ángulo teta, saldrá con esta velocidad y quedará sujeta a la gravedad. ¿Esa partecita está clara? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Profe? Esta es la velocidad que tiene. Esta es la velocidad que tiene. No me quedó tan claro lo de la velocidad 0. Pues, perdón, soy Melba. O sea, es beta 0, digo B0 porque no resbala. No me quedó muy claro. Dime tu nombre. Melba, creo que no escuchó. Sí, no escuché. Melba, lo expliqué en la clase pasada, lo de la rodadura. Ya. Es que se me cortó los últimos 20 minutos. Pero ahí ya, bueno, no, eso no lo puse, no está en las notas. No, sí, perdón, es que cuando yo... cuando no hay... sí, bueno, sí, lo comprendo. Pues sí, lo expliqué. Cuando no hay patinaje, necesariamente este punto está en reposo instantáneo. Y la velocidad de traslación se iguala con esta partícula cuando está acá. Es que tengo que regresarme. No puedo. No voy a avanzar así tan rápido. Sí, no se preocupe. Este punto está en reposo instantáneo. La velocidad de traslación es B0. Y imagínatelo aquí. Todas las partículas del cuerpo todas, tiene dos componentes, digamos. El hecho de que se esté trasladando todo con B0, pero también está girando. Imagínate que pues, mejor es, lo voy a hacer.
Aquí está. Para todos, no creo que seas la única que no entendió esto, por eso lo voy a repetir. ¿Sí están viendo esta figura de traslación y rotación? Sí, Profe. sí. Bueno, Melba y todos, lo que estoy diciendo hace un rato. Cuando un cuerpo se traslada, pero también está girando, se pueden ver las cosas de la siguiente manera. Supónganse que toman aquí un cuerpo y lo arrastran sin que gire, o sea, esta línea que quede siempre vertical. Si lo jalan así, todas las partículas, todas, tienen esta velocidad de igual magnitud y en esa dirección. Todas, los de aquí atrás, todos. Eso es si este cuerpo se traslada, así nada más se arrastra. Por otro lado, si tienen un cuerpo que nada más gira, no se traslada, sino que le ponen aquí un clavo, pues, y esto lo hacen girar sin que se traslade, nada más que gire. Entonces la velocidad de todos los puntos de ese disco se calculan de esta manera, que ya la deben de conocer, pero que la voy a demostrar más adelante. La velocidad de cualquier punto es omega cruz R, donde omega es la velocidad angular del cuerpo y R es la posición desde el eje hacia donde está la partícula que estoy considerando. Por definición de producto vectorial, esas velocidades deben de ser perpendiculares tanto al vector de posición como a la velocidad angular, que en este caso es perpendicular al plano que está acá. Entonces, son estas figuritas que están aquí indicadas. El punto que está hasta arriba, ese es el que se mueve, su velocidad debido a la rotación va para allá. Y el punto que está aquí abajo, por la forma en que está girando, viene hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esto es si solamente gira. Y esto es si solamente se traslada. Pero si las dos cosas suceden simultáneamente, entonces tenemos que se traslada y gira. Y entonces es la ventaja de los vectores. ¿Cómo le hago? Pues ya vi antes cómo es si solo se traslada, si solo gira. Si las dos cosas las hace al mismo tiempo, simultáneamente, pues entonces sumo las velocidades. El punto P va a tener una velocidad debido a la traslación y debido a la rotación va a tener una velocidad debido a... Y su resultante, pues es ley del paralelogramo, y me da, y esta es la velocidad que tiene el punto P. El punto de abajo, ese nos interesa en especial, pues la velocidad debido a la traslación va a la derecha y debido a la rotación va a la izquierda. En este caso que está aquí, se pueden dar cuenta que la flecha roja la puse más grande que la azul. Por lo tanto, la resultante de estas dos velocidades va a ser un vectorcito pequeñito que va a estar a la derecha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el cuerpo se va a trasladar con una velocidad menor que la que tendría si nada más se trasladara, pero va a girar poquito. O sea, va a estar como frenado, como que gira un poquito y se traslada más. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando estas dos velocidades son iguales en magnitud? Cuando son iguales en magnitud, entonces este punto está en reposo, es cero. Cero. Y entonces se dice que el cuerpo solamente rueda, que no hay deslizamiento, que no patina ni arrastrándolo, no patina ni porque gire mucho, sino que va rodando, rueda, como si tomaran un disco y lo lanzaran así por la superficie, se va rodando, o una bicicleta, que no patine. Les decía, y es un ejemplo que se usa mucho, si ustedes observan una bicicleta de rayos, entonces el rayo que está más cerquita de la vertical y en particular los puntos que están más cerca de la superficie, esos aparecen más nítidos en una fotografía que se tomara, ya que los demás rayos se mueven más que los que están acá. Estos están más quietecitos y en una fotografía se verían más nítidos. Eso lo ponen los libros luego ahí, los libros básicos. Bueno,
Entonces, cuando el cuerpo rueda, estas dos velocidades son iguales en magnitud. Bien. Melba. Sí. Regreso. Entonces, por eso se cumple la ecuación 3. La velocidad de traslación V0 va a ser igual a B teta punto. Este es ya el resultado de aplicar omega cruz R. La R vale B en magnitud. La omega es teta punto. El ángulo que hay entre los dos es de 90 grados. Por eso el seno de teta vale 1. Y me queda que en magnitud la B0 va a ser igual a B por teta punto. Entonces con esto lo pongo aquí y ya me queda la velocidad de esta forma. Ya tengo la velocidad de las partículas de lodo que están en la periferia. Eso es importante, ya consideré eso aquí. Que están en la periferia, que es donde están las partículas de lodo. A un ángulo teta, medido desde la vertical. ¿Sí? Entonces, esa es la velocidad que tienen las partículas. ¿Eso está claro? Sí, profe, ya me quedó más claro. Muchas Entonces gracias. aquí, cuando la partícula de lodo bien, cuando la partícula de lodo se desprenda a un ángulo teta, saldrá con esta velocidad y quedará sujeta a la gravedad. ¿Está claro? Entonces esta es una velocidad inicial que va a tener la partícula de lodo. Pero vean, ya de ahí, ya sé la posición de la que sale, es esta que está aquí, la 1. Ya sé con qué velocidad va a salir, la ecuación 4. Pues ya tengo mucha información. Ahora, de aquí en adelante, el problema es un problema de tiro parabólico, de tiro de proyectiles, sujeto a la gravedad constante, que ya tengo resultados que ya estudié. No los puse ahí ahorita, pues ya los conocen esos desde la secundaria, o no me acuerdo de cuándo se estudian. Prepa, pues, ya se saben. Entonces, si a mí me interesa conocer la altura máxima a la que llegue la partícula de lodo que se desprenda desde esta posición y con esta velocidad, pues utilizo, les he recomendado que hagan ahí su formulario, para que si no se lo saben de memoria, pues las tengan ahí a la mano. ¿Cuánto vale la componente Y de la velocidad en un tiro de proyectiles? Pues es esta expresión que está aquí. Es la velocidad, es la posición inicial. La velocidad inicial, que sería, vamos a ver cuál es la velocidad inicial. Acá está. En Y, ¿no? En Y. Vamos a calcular en Y. ¿Por qué necesito en Y? Porque yo sé que cuando el lodo llegue a su altura máxima, lo que debe de anularse es la velocidad en esa dirección, en la velocidad Y, es lo que está dicho acá. Entonces ahora escribo aquí la expresión para la velocidad en Y, en la dirección Y del proyectil, que me dice que es la velocidad inicial en la dirección Y, que aquí está. La dirección Y es menos B0 seno de θ. Menos B0 seno de θ. Menos la gravedad por el tiempo. Esto. Menos G por T. Aquí lo dejé redondo y aquí es cursiva, pero es la misma G. Menos G por T. Con esta expresión obtengo el tiempo en el cual la partícula llega al punto más alto. ¿Ya se dieron cuenta? Llega al punto más alto. Pero me salió aquí un negativo y nosotros sabemos que el tiempo es positivo siempre. Entonces necesariamente el seno de θ debe de ser negativo. Y para que el seno de θ sea negativo, el seno de θ es negativo cuando θ vale, está entre pi y 2pi. Pero recuerden que yo estoy midiendo el ángulo θ desde aquí, desde la vertical. Entonces, es desde acá, desde aquí vale pi hasta 2pi. ¿Sí? Es de donde puede salir la partícula.
que es lo que ya habíamos conjeturado sin hacer cuentas, sin hacer ecuaciones, que era de este lado de donde iba a salir. Ahí está. Pero todavía no sabemos exactamente de dónde. Ahí vamos. Ya tenemos el tiempo. Fíjense, esto ya es muy importante. Ya tengo el tiempo en el cual va a llegar al punto más alto. Para calcular la altura alcanzada en este tiempo, pues ahora me voy a la posición. ¿Dónde está la posición? Aquí está la posición. Acá. Ahí está la posición. ¿Sí? Está en función del ángulo. Ya sé cómo se calcula la posición en función del tiempo para un tiro parabólico, que en este caso es en la dirección vertical, corresponde al tiro vertical, pues. Otra vez tomo mis formulitas. Esas son las que se aprende a uno desde siempre. Y acá está. La Y es la B más B coseno de teta, es la posición inicial. B más B coseno de teta. Mira, cuando todavía estaba la partícula impregnada, es la inicial. Voy acá. Luego va más la velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial, pues ya la calculamos, es B0 seno de teta, ¿no? Acá está. Menos B0 seno de teta. Por el tiempo. Ahí está. Menos B0 seno de teta por el tiempo. Menos 1/2 de gt cuadrado. Ya tengo la velocidad, perdón, la posición, la altura a la que llega la partícula de lodo en función del tiempo. Pero ahora me interesa cuando llegue lo más alto. Pero ya calculé el tiempo en el cual llega más alto. Es este. Pues este tiempo, la ecuación 5, la sustituyo en ese tiempo, la sustituyo aquí. Aquí pongo t, lo de ahí arriba, y aquí la t cuadrada, lo de ahí arriba. Hago operaciones que en un renglón lo hace. No pongo todo, porque no debe de ponerse en esto. Pues no, ya, ustedes hagan. Poniendo el t aquí y reduciendo les da esto. Ya obtuvieron la posición a la que llega la partícula de lodo más alto, pero en función del ángulo, dependiendo de dónde salió. ¿Sí? Está en función del ángulo. Es hasta qué altura va a llegar, dependiendo de qué ángulo salió la partícula de lodo. Pero la pregunta que me hicieron fue, ¿a dónde? ¿Cuál será la máxima altura a la que llegue? Pues eso va a depender de dónde salga la partícula también. Pero todavía el cálculo me dice, si tú quieres calcular la Y máxima, dependiendo del ángulo, pues deriva la Y respecto al ángulo. E igual a 0, máximos y mínimos. Y de ahí calcula el ángulo. Pues derivamos, así se pone esto. Esta es la altura que alcanzaría la partícula cuando se desprenda un ángulo teta. Para calcular el ángulo tal que la altura sea máxima, derivamos. De esto es 0, de esto es menos seno de teta por B, pero la B se va a cancelar. No se cancela. Después se va a ir. Y luego aquí es pues la derivan, 2 seno de teta, coseno de teta, lo que está acá. Aquí me parece que es el que sí me faltó la B. Aquí va una B. No sé por qué a la hora de pasar se me pasa. Profe. Aquí va menos B seno de teta. ¿Sí? Ya solo le queda 1 minuto de la llamada. Sí, ya se acabó. Bueno, regresamos en 2 minutos. Gracias. Ángulo. Quiero calcular cuál será la altura máxima, que va a depender obviamente de dónde salga. Entonces, estaba yo explicando eso. Lo que hay que calcular es la derivada de Y. Les decía que aquí me falta una B. Sería menos B seno de teta, más el 2 se cancela, queda B0 cuadrado, seno de teta, coseno
coseno de teta sobre G. Aquí falta una B. Luego lo arreglo. Aunque esto no se lo voy a mandar a ustedes. Entonces vean que de aquí ya sale que el coseno de teta, o sea, el ángulo para el cual llegue la altura máxima es tal que el coseno de teta va de esto. O sea, coseno a la -1 de esto es el ángulo a la cual llega. Y de aquí, como se canceló el seno de teta, entonces es claro que teta debe ser diferente de 0 y 2pi, lo cual es cierto. Para esos no tiene caso que llegue, ya llegó alguien más. No voy a ser tan consecuente. Y vean que obtengo lo que me decía allá arriba. Es necesario que B0 cuadrado sea mayor o igual que BG, porque el coseno de teta, cuando mucho vale 1, entonces debe de cumplir esto. Esto debe ser mayor o igual a 1. De ahí que, perdón, debe ser menor o igual que 1. De ahí que B0 cuadrado debe ser mayor o igual que BG. Ya obtenemos eso. Bueno, para calcular el máximo a la máxima altura, pues sustituimos el coseno de teta, lo sustituimos en la y para calcular la y máxima. Aquí en el seno cuadrado utilizamos Pitágoras, esto es 1 menos el coseno cuadrado, y ya lo podemos poner acá. Y de ahí ya se obtiene la y máxima. Es el resultado que viene ahí en la lista de problemas. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Pues estaba un poquito largo, profe. No, pero las soluciones de sus compañeros. Sí, bueno, desde plantear Son la dos ecuación de otros. movimiento. El problema. ¿Cuál está? ¿Cuál de ellas? La primera, cuando la posición de la rueda. Es así como que no la consideré. Pero Por ¿por qué eso no eso me está estaba difícil? saliendo. No era difícil, pero como no lo vi, sí, pero bueno. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mario, Díganme sus nombres, por favor, Mario. Está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sobre todo quiero insistir en la redacción. Les digo, yo no es que quiera que me hagan así tal cual su problema. Ustedes tengan su estilo. Les estoy dando un ejemplo. Pero todo lo que ustedes ven deben de estar convencidos de lo que hacen. Si ustedes mismos no entienden lo que están escribiendo, pues están dando palos de ciego. Tienen que ir entendiendo. Tienen que resolver el problema, entre comillas, sin escribir ecuaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo de calcular la posición de las partículas de lodo y su velocidad, porque ya sé que cuando se desprenda va a quedar sujeta a la atracción de... Pues voy a hacer una advertencia, porque es la hora que tengo que estar interrumpiendo la clase para darles acceso. Bueno, ¿alguna otra observación, pregunta? Ejes coordenados. Hacerlo bien. Escribir frases cortas, no historias. No me tienen que deducir todo. No me tienen que deducir que la condición de rodadura, no la tienen que escribir, eso ya úsenlo. Es esto lo que se pone. En todo caso pueden poner la vectorial B igual omega cruz R y de ahí ya se obtiene esto. Utilizar las ecuaciones de la caída libre, del tiro parabólico, ya usarlas. No se tienen que deducir tampoco. No sería la única forma de calcular la altura máxima, también la podríamos calcular con la ecuación de los cuadrados, ¿se acuerdan? Nada más que ahí hay que tener cuidado porque la ecuación de los cuadrados, de B cuadrado igual a B0 cuadrado más 2A Y menos Y0,
hay que tener cuidado porque ahí se refiere a las magnitudes de las velocidades, no a las componentes. Pero es otro camino que pueden utilizar para calcular la y máxima. O sea, yo usé aquí que se anulaba la componente y de la velocidad. Pero se puede utilizar la de los cuadrados. La de los cuadrados es prácticamente estar usando la conservación de la energía, que también es lo mismo, es la misma ecuación, la de la energía que la de los cuadrados. También con eso pueden calcular la altura máxima, porque saben que la gravedad es una fuerza conservativa. Pueden aplicar conservación de la energía de donde se desprende hasta donde va a llegar a la altura más alta. Ahí se anula la velocidad. Pero en este caso ahí no conviene porque la velocidad en la dirección X sigue existiendo. Ahí hay que tener cuidado con esa formulita. Aquí es más fácil con esto. Bueno, voy a ver ya de este problema, ¿hay alguna pregunta? De este no se los voy a pasar, porque es de la lista. Ya ustedes deben de poderlo rehacer. ¿Puede mostrar la expresión de la altura máxima, por favor? Díganme. Para comparar mi respuesta. ¿En la última? ¿El último resultado? ¿O este? El de la altura máxima. El 6. Acá está, en función del ángulo. Ajá, sí es la misma. Gracias. Fíjense que qué bueno que... ¿Quién eres? Jorge Ordaz. Jorge. Qué bueno que lo preguntaste. Fíjense que esta fórmula, qué bueno, porque... A ver, obsérvenla y qué pueden decir de ella. Vean que es un resultado... Bueno, a ver, véanla y díganme. Alguien diga su nombre y si quiere hacer un comentario. Vean con cuidado este resultado. Véanlo ahí con cuidado. Ahí está. Este de aquí arriba. Más grande. Ahí está. Y vean qué es. De hecho, podríamos haber partido de ahí para este problema, si hacemos uso de lo que ya sabemos. Vean, no es fácil ver de qué se trata. Es un resultado que ya habíamos obtenido, ¿no? Para la altura máxima. A ver, díganme otra vez, por favor, digan su nombre y hablan. Soy Alfredo Morales. ¿Quién va a hablar? Alfredo Morales. Alfredo, a ver, dime, Alfredo. Que, bueno, el último término de B0 cuadrada, seno cuadrado de teta entre 2G, pues es básicamente el que ya habíamos obtenido en lanzamiento de proyectiles para la altura máxima. Muy bien. En caída libre, ¿verdad? Es la altura máxima del proyectil. Sí. Esta es la altura máxima del proyectil. Esta es la posición medida desde el centro de la rueda a un ángulo teta. B por el coseno de teta. Y B es la altura del piso a donde está el eje de la rueda. Pues fíjense, esto podría haberse escrito así, con palabras. La posición de cualquier partícula de lodo, cuando ya se desprendió, ¿sí? Cuando se desprende, pues va a ser igual. La altura, pues la posición Y, va a ser la B, esta B, más B por el coseno de teta, ¿sí? Eso les dará la posición de la partícula en la periferia, ¿sí? A un ángulo teta. Y luego la otra expresión que está ahí, como lo acaba de decir Alfredo, es la altura máxima de un proyectil. De sus formulitas, pues no lo tengo acá,
Podemos definir conservación. Lo ponemos para que. Este es el apunte de proyectiles que ustedes tienen. Ahí está, es esta que está acá, ¿no? Aquí lo vemos. B0 cuadrado, seno cuadrado de alfa sobre 2G. Es el vértice de la parábola, ¿no? Aquí está la coordenada. Y así están viendo, ¿verdad? El apunte. Sí. Sí. Ahí está. B0 cuadrado, seno cuadrado de alfa sobre 2G. B0 cuadrado, seno cuadrado de teta sobre 2G. Sí, este resultado se ve que es correcto. Medido desde el suelo. Entonces, esto pues aquí está calculado de otra manera, pues, pero hasta podríamos haber partido de aquí. Y de aquí ya nada más para calcular el máximo, pues ya lo que sigue es igual. Pero vean, este resultado tiene su interpretación y es correcto. La posición de la partícula de lodo cuando salió desprendido de un ángulo teta es la altura del eje más la posición de donde salió más la altura que subió a partir de ahí. Bien. ¿Qué más? Bueno, profesor, soy Noé. Yo tengo algo que decir, pero de la ecuación de coseno de teta igual a BG entre B0 cuadrado. Ajá. Bueno, para el punto de esa ecuación, ya se sabe que θ nada más puede tomar valores de entre pi hasta 2pi. Y esta ecuación además muestra... Sí. Sí, dime. Y este θ debe de ser positivo. Entonces ahí, de pi hasta 3pi medias. Ajá. Sí, hasta 3pi medias. Ese ángulo tampoco puede ser. Entonces, esta ecuación nos reduce más el ángulo a que sea entre 3pi medios hasta 2pi, pero con intervalos abiertos. Ah, claro. Sí, no incluye esto, por eso está acá. Y sería de 3pi sobre 3 medios, ¿verdad? 3pi sobre 2, 3 Pi medias hasta 2pi. Hasta 2pi. Ajá. Sí. Bueno, aquí lo que pasa es que esto lo puse porque como se eliminó el seno de teta, por eso fue que lo quité, para justificar que se haya cancelado el seno de teta, para no dividir entre 0. Por eso se puso esto. Sí, Pero ya lo menciono nada más porque... sí, es que en uno de los incisos del problema también pregunta de dónde sale el lodo, y ya, bueno, estas dos ecuaciones, la del tiempo y esta que le menciono, nos indican región exacta. Sí, esta y esta, sí, aquí hay que aclararlo más, como tú dices, que sea de entre 3pi sobre 2 y 2pi, pero abierto, que no lo incluya. Bien, sí. Noé. Muy bien. ¿Qué más? Estas observaciones son las que tomo en cuenta, se los digo a todos, las participaciones, verdaderas participaciones las tomo en cuenta para la calificación final, para que participen. Bueno,
Otra pregunta que me hicieron fue respecto a la lista de los problemas de dinámica. Quiero hacer una observación. Fue sobre este problema. ¿Ya lo intentaron el 2? Más o menos me queda la... Sí, profe. Sí, pero igual a mí me falta ahí un término. Este resultado que está acá, ¿verdad? Sí, lo que quiero decirles, sobre todo porque uno de sus compañeros me lo preguntó, y voy a hacer énfasis, no lo voy a resolver, lo tengo resuelto, pero no lo tengo pasado, se los puedo mostrar manuscrito aquí, pero prefiero que lo haga. Miren, primero que nada, y tomen una papel y hoja si quieren anotar para que no se les olvide lo que les voy a decir. Es muy importante en todos los problemas, como les he dicho, que elijan su sistema de referencia y su sistema coordenado adecuado. El sistema de referencia se refiere a si es inercial, no inercial. La segunda ley de Newton, en principio, la podemos aplicar en un sistema inercial, que ya saben qué significa eso. Si quiero aplicarlo en un sistema no inercial, debo de tener cuidado, porque entonces puedo aplicar la segunda ley de Newton con la condición de que incluya yo las fuerzas inerciales, virtuales o como se dice, ficticias, que también les llaman. Se tienen que incluir. Bueno, en este problema, ¿cuál es el origen y sistema coordenado que me conviene usar? Obviamente que esta parte que se ve aquí se supone que está fija la Tierra. Y estoy considerando a la Tierra como un sistema inercial. O sea, no estoy suponiendo que la Tierra está girando. Estoy suponiendo que está quietecita. Y en todo caso, para estos movimientos, la rotación de la Tierra pues no influye significativamente. Así es que sin ninguna preocupación puedo asumir que la Tierra es un sistema inercial. Por lo tanto, esto que está aquí es inercial. Y todo está en reposo, todo esto. Esta polea que está aquí, imagínense que está suficientemente lisa de tal manera que está fija, ni siquiera voy a suponer que ruede, eso lo vemos después, sino que simplemente sirve para cambiar de dirección la cuerda esta que está actuando. Entonces me conviene poner ahí mi origen. Ese origen me sirve para especificar la posición de las partículas que voy a analizar. Esta, la M0, la M1 y la M2. ¿Sí? ¿Qué direcciones de ejes voy a tomar? Pues bueno, si estas partículas están para acá abajo, pues pongo mi eje de este origen para abajo. La Y la pongo para abajo. No lo pongo para arriba. Sergio, no lo pongo para arriba. Oiga, pero yo quiero, bueno, pues está bien, pues ponlo para arriba. Pero ponme bien los signos de las cantidades que vas a poner, que es donde se equivocan. Entonces mejor ponlo para abajo, para allá se está moviendo eso. De tal forma, y llámale Y o como quieras, le llamo Y para abajo. De tal manera que la posición de M1 es Y1 y la posición de M2 es Y2. Pero fíjense bien, esas posiciones se están midiendo desde este punto. Desde este punto, desde este origen. Pero sucede que estos cuerpos están atados aquí a una polea que también se está moviendo. Bueno, pues como eso es importante, entonces le llamo a la posición de esta polea, pues llámenle como gusten. YP, por ejemplo, Y de la polea. YP. Entonces ya tengo aquí
las posiciones de polea de estos dos cuerpos, Y1, Y2, YP. Y ahora este de acá, pues este se mueve horizontalmente. De aquí, del 0 para acá, pongo la X. Para allá se mueve la X, para allá. De aquí para acá. Y la posición le llamo, pues, como X, pues, simplemente X. X para acá, o X, pues, X para acá. Mira. Pues ya tienen bien especificada la posición. X, YP, Y1 y Y2. Eso es lo primeritito que deben de hacer. Lo siguiente, pues como me piden aquí la aceleración de no sé quién, de la M1, y no lo dice aquí explícitamente, pero se supone que es la aceleración respecto a la inercia. Pudiera ser que me preguntaran, calcule la aceleración de M1 con respecto a la polea móvil. Pues ese sería un buen examen, por ejemplo. Ya les dejé ahora les digo, a ver, ahora calcúlmelo respecto a la polea móvil. Pues, ahorita lo hago, profesor, eso es fácil. Ahorita vemos cómo se hace, aunque no se pide acá. Bueno, aplico la segunda ley de Newton. Es la única herramienta que tengo para hacer esto. ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? Pues actúa su peso hacia abajo, M1 por G. Y va a ser positivo, porque recuerden que elegí Y positivo hacia abajo, M1G, menos la tensión de esta cuerda que va para arriba. M1G menos la tensión va a ser igual a M1 por Y1 2 puntos. Ya tengo una de las ecuaciones de Newton para M1. Para M2, M2G menos T, porque va hacia arriba la T, igual a M2 por Y2 2 puntos. Esa sería la otra ecuación. La ecuación de M0 solamente actúa la tensión de esta cuerda para la derecha. Pero como yo elegí positivo a la izquierda la X, la T va a ser negativa. Pues me queda menos T. Nada más que esa tensión es diferente a la que usé aquí. Entonces llámenle de otro modo, otra letra, o le ponen índices, como sea, pero es otra, P si quieren, menos P. Igual a M0 por X 2 puntos. Esa sería la ecuación de Newton para este cuerpo. Pues ya que las tengo escritas, que son 3 ecuaciones. Oiga, pero ¿y la polea? También, la verdad, está actuando aquí la polea. Entonces, la ecuación de la polea. La polea siente una tensión para acá abajo y la otra tensión para acá abajo. Esas tensiones son iguales en magnitud y en dirección también son iguales, porque la cuerda es la misma. Y es la T que usé aquí, o sea, 2T para abajo, menos P, llámenle P a la tensión de arriba que va para arriba, menos P, va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la masa dice aquí que las poleas tienen masa despreciable. Las poleas y los hilos tienen masas despreciables. Como es despreciable la masa, pues entonces M por su aceleración, que sí está acelerado, pero como la masa es 0, es 0 M por A. Entonces, de ahí obtienen una relación entre las tensiones. 2T va a ser igual a P. Se le llama P a esta tensión. Eso es útil. ¿Sí? Bueno, pero todavía tengo muchas incógnitas y me faltan relaciones. Pero tengo ahora restricciones en este problema. ¿Cuáles son las restricciones? Pues la longitud de esta cuerda debe de ser constante. Entonces le voy a llamar Y1' a la posición de M1, pero medido desde la polea. Y1'.
y Y2' a la posición de M2 medido desde la polea. Eso se escribe, las posiciones de las masas medidas desde la polea son Y1' y Y2'. O lo ponen aquí en el dibujito. Pero esas posiciones son tales que Y1' más Y2' es igual a la longitud de esta cuerda. Ah, pues lo pongo. Y1' más Y2' igual a L. ¿Eso para qué me va a servir? Porque si eso lo derivo 2 veces respecto al tiempo, voy a tener la relación de las aceleraciones de estos dos cuerpos, pero con respecto a la polea. Por eso le llamé primas. Bueno. Y luego, pero me doy cuenta que la Y1 medida desde el inercial, desde aquí arriba, Y1, la puedo escribir como Y de la polea más Y1'. Ahí tengo otra ecuación. Y la Y2, que va de aquí hasta acá, la Y2 de aquí hasta acá, la escribo como Y2P al Y2'. Derivando 2 veces respecto al tiempo, tendría YP, 2 puntos, más Y2', 2 puntos, va a ser igual a Y2, 2 puntos. Todo eso que les acabo de dictar son, hasta hay una redundante, creo, son todas las ecuaciones que deben de resolver simultáneamente para que calculen lo que les piden aquí. Este problema es laborioso, un poquito laborioso. Es una máquina de Atwood. Bueno, se puede poner para acá abajo como si fuera otra polea para acá. Eso viene resuelto en los libros. Es largo hasta con Lagrange. Con Lagrange es más fácil resolver, porque no me interesan las fuerzas de restricción. Eso lo vamos a ver después. Pero el planteamiento es fácil y es. Oiga, pero si me preguntan la aceleración de M1 respecto a la polea, pero ya tengo por ahí la relación. Porque si ya calculé Y1, 2 puntos, este resultado que está acá, que es la aceleración de esta partícula, de la M1, medido desde el inercial. Pero hace un momento les dije que esa aceleración va a ser igual a YP 2 puntos más Y1, 2 puntos, prima, Y1', 2 puntos. Como la YP se puede calcular también de lo que se hizo antes, pues ya pueden calcular esa aceleración que les pidieron acá. ¿Sí? A ver, me parece, déjenme checar, pero no estoy seguro. Déjenme checar rápidamente si tengo el caso o casi. ¿Dónde? Creo que lo tengo, pero déjenme calcular, déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Ya estoy juntando mis problemas que he hecho. ¿Dónde están? Están aquí tal vez. A ver si bien. Sí, aquí está. ¿Sí están bien, Word? ¿Sí se ve? No, profe, sigue el PDF. No, profe. Es que debo de pasarlo a PDF. Pero a ver, déjenme ver.
Ah, sí, aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Este es un problema equivalente al que estaba ahorita aquí mostrándoles. Este viene en el INCART. Aquí está colgando para acá, el que estamos viendo estaba aquí horizontal. Pero el procedimiento es el mismo, más que aquí lo tengo con otra anotación. Todo lo que les dije bien hecho aquí, con otra anotación. Sí está largo. Y eso que aquí ya está reducido. Es la lata, porque ni siquiera son complicados, son ecuaciones sencillas, pero son tantas ecuaciones. Aquí están las de Newton para cada cuerpo. No se los expongo, no tiene caso. Y aquí están las ecuaciones de restricción. Y ahí viene todo el procedimiento. Es prácticamente el mismo, casi el mismo problema pero no olviden esto. Vamos a quedarnos con estaba. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Sí, profe, yo. ¿Ya lo pueden hacer, Sergio? Perdón, soy Enrique. Sí, profe, ya le entendí. Ah, Yo soy Sergio. Este me lo preguntó Sergio, entonces espero que Sergio ya Sí, profe, ya me quedaron claras varias dudas. Es que creo que tuve varios errores en el procedimiento, desde el sistema de referencia, no considerar la polea, Sí, y creo que ya nada más, pues lo voy a volver a hacer. muy bien. Sí, gracias, profe. ¿Más preguntas? Sí, profe, yo. Dime. Soy, bueno, ya le había dicho Enrique, pero tengo una duda. Aquí, por ejemplo, no podríamos considerar primero dos cuerpos, considerar como si la polea y las masas M1 y M2 estuvieran juntas, considerar ese problema y ya después resolverlo, ahora sí que en el sistema que se está desplazando, el de la otra polea y las masas. No, Enrique. ¿No? O ya veo. No, Sí, bueno, nada más me surge esa duda. sí, no puedes suponer que esto esté fijo, porque eso no sucede en realidad. Se están moviendo. Esa es la dificultad de este problema. Sí, Sí. ya entiendo. Sí. No se puede suponer eso. Se están acelerando en todo instante. De acuerdo. Sí, gracias. Nada más era como esa inquietud. Okay. Está bien. Sí, no se puede. De hecho, déjame ver. Mira, de hecho, si ves aquí el resultado, lo que sí puedes darte cuenta es de que si las masas son iguales, esto no hay movimiento relativo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Sí, si las masas son iguales, pues estas quedan quietecitas, ¿no? Ajá, no se mueve ninguna. Y aquí en el resultado se anula esto, se anula este término y queda nada más esto. Pero como M1 es igual a M2, me queda 4M cuadrada, donde la M es la masa igual de estas dos. Aquí queda 4M cuadrada más, aquí quedaría 2M por M0. O sea, si estas masas son iguales, entonces no hay movimiento relativo. Mira, Enrique, y todos pueden hacer lo que dice su compañero. Resuelvan el problema suponiendo que estas están fijas, pero para que estén fijas deben de tener la misma masa. Y si lo resuelven, es como si tomaran aquí el cuerpo M0 y pusieran aquí un cuerpo de masa M1, perdón, 2M, ¿no? M0 y 2M para acá. Si lo resuelven así, este resultado que es más general les debe dar ese. Y eso es muy fácil calcularlo. Nada más un cuerpo acá y un cuerpo aquí colgando de masa 2M o de masa M, pues
¿Sí me entienden lo que quiero que hagan? Y esto los debe dar el mismo resultado para checar si esto está bien. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, háganlo rápido. Yo aquí lo hago también. Supongan así M0 como está, y para acá abajo pongan un bloque que tenga masa, ¿qué le ponemos? Pues la que sea M solita, ¿sí me entienden? Calcúlenlo rápido, pues eso es de secundaria. Háganlo, les voy a preguntar. Sin polea, ¿verdad? Aunque esté, pero no tiene masa. No tiene sin la polea móvil, sí, sin la polea móvil. Nada más 2 bloques. Un M0 ahí arriba y uno aquí colgando con M, por ejemplo. Pero solo sería perdone, profe, soy Mel. Okay. Sería nada más la masa M0 y la polea y una masita nada más. Ajá. Y ya me leen esa masa que cuelga ahí. Ok, gracias. No aparecería el término cuadrado que usted dice. Apenas lo voy a hacer, lo estoy haciendo. ¿Ya lo terminaste? Si lo hice bien, creo que sí. ¿Cuándo te salió la aceleración En X me salió mg sobre m0 más m. Ajá. Bueno, a mí me salió eso en Y, que debe ser la misma con signo, ¿sí? Con signo cambiado, ¿no? MG. Sí, igual a mí. Ajá. Y no reproduce eso que está acá, es lo que iba a hacer ahorita. O sea, ahora para checarlo, se supone que M1 más M2 es igual a nuestra M, ¿no? Ajá. Para empezar, son iguales, entonces se va. Entonces queda que Y1, 2 puntos sería 4M1, M2. 4M1, M2. Entre 4M1, M2. Más M0.
por M1 más M2. Por M1 más M2 es nuestra M, ¿no? Ahora lo que pasa es que hay que poner el producto ese. Pero son iguales. M1 y M2 son iguales. Entonces quedaría 4M, son iguales, serían 4M cuadrada. Pero ¿cuál M? Sería M sobre 2, ¿verdad? Sería. Para que sean iguales, con nuestra M sería, si son iguales, entonces M1 más M2 va a ser igual a M, pero M1 es igual a M2, o sea, 2 M1 es igual a M. Entonces, nuestra M1 y la M2 es M entre 2. M entre 2. M entre 2, me queda, el 4 se anula, y queda M cuadrada, le da M cuadrada, más, ese no va, sobre, y abajo queda M cuadrada, más M0, por M más M, sería, son iguales, sería M por G, y me quedaría, sí está bien, se cancela una M y queda MG entre M más M0, y da el mismo resultado aquí. ¿Quién me habló? Si ustedes aquí en la fórmula está acá, M1 y M2 se van porque son iguales. Y como son iguales M1 y M2, y comparada con la M que les dije que pusieran, entonces la M que pusimos ahorita es 2 veces M1 o 2 veces M2. Lo sustituyen acá y les da el resultado. Chéquenlo y van a ver. O sea que está bien. ¿Quién habló? ¿Sí te salió ya? Salen unos cuadrados, pero se cancela una M en numerador y denominador. ¿Te salió a todos los demás? No, profe, a mí, bueno, es que según yo, sustituyendo la fórmula que tiene ahí y reduciendo, sí, le da 2mg entre 2m más m0. No, hiciste mal las cuentas, chécale. A ver. Repito, M1 y M2 son iguales. Y luego, y para relacionarlo con la M que estamos poniendo, es M1 más M2 es nuestra M. Entonces, con esas relaciones, sí sale el resultado. Sale el MG entre M más M0. A mí sí me salió, profesor. Sí, entonces los demás revísenle. ¿Quién eres? ¿A quién sí le salió? Daniel Fajardo. Muy bien, Daniel. ¿Verdad que sí sale? Sí, al final me queda el término 2mg entre 2m más m0. Sí, queda M cuadrada G entre M cuadrada más M0. M se cancela una M y queda MG entre M más M0. Que esta fórmula lo reproduce. Entonces está. Los demás, chequenlo, háganlo. Y a mí me salió, a ustedes también les debe de salir, y a sus compañeros también. Bueno, ya casi tenemos 9 minutos o 8 por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, soy Noé. Tengo una duda en el primer problema. ¿De estos? ¿De aquí? Sí, de esas. Dime. Con eso de la partícula empieza a moverse, ¿significa que su velocidad inicial es 0? Sí,
Sí, suponga que es un poquito, se mueve, pero... ¿Y qué es partícula? No es círculo ni nada por el estilo, es un punto, una partícula, pues. Sí. No consideren que sea una esferita ni nada de eso. Es una partícula. Sí. Y tomen velocidad inicial igual a 0. Allá arriba, ¿no? Este problema, yo le saco jugo a este problema. Vienen todos los libros básicos, prácticamente. Se resuelve en coordenadas polares, es lo más fácil. Lo vamos a resolver con Lagrange. Y este problema me sirve porque cuando veamos el método lagrangiano, vamos a ver la importancia de elegir las coordenadas adecuadas para resolver los problemas. Si este problema se trata de resolver con coordenadas cartesianas, que sería un eje, por ejemplo, vertical hacia arriba, Y, y un eje X aquí a la derecha, usando ese sistema coordenado, o sea, con coordenadas de la partícula X, Y, el problema se complica. Sin embargo, con coordenadas polares es muy fácil. Eso surgió una vez que dije, yo tengo que buscar un problema en el cual se vea la conveniencia de elegir las coordenadas adecuadas para cada problema. Es equivalente al péndulo casi, es más o menos la misma procedimiento. En coordenadas cartesianas, resolver este problema o el del péndulo, en cartesianas es más difícil. Sí se puede resolver, de hecho me puse a resolverlo, me acuerdo cuando me lo cuestioné, dije, a ver, lo voy a hacer y caray, me agarró ahí la noche porque me tardé en poder resolver las ecuaciones. Sin embargo, en coordenadas polares es muy fácil. Inténtenlo, por ejemplo. Con Newton y en coordenadas polares no lo he hecho. Creo que sí. Lo traté de hacer con Lagrange en coordenadas cartesianas y se me dificultó, pero lo hice. Me tardé, les digo, como unas 2 horas en poderlo sacar. En coordenadas polares es muy fácil. Entonces planteen este problema en coordenadas polares y sale muy rápido. ¿Cuál es el ángulo? Pues va a ser cuando esto se desprenda, ¿qué va a pasar? Pues se anula la normal, ¿no? Que es la fuerza de restricción. Entonces básicamente lo que hay que calcular es la fuerza normal, suponiendo que todavía la partícula está en contacto con la superficie. Calculen cuánto vale la normal en función del ángulo phi y anulen esa expresión para que calculen a qué ángulo se desprende. Es muy fácil. Por eso es el primero. Les dije que era un poquito laborioso, pero ya les dije cómo hacerlo. Y estos son de Newton. Bueno, pues ahí tienen trabajo. Recuerden que el examen va a ser el próximo viernes. Digo, de este viernes, el viernes de la otra semana. Y va a incluir hasta acá, hasta dinámica y conservación de energía. ¿Más preguntas? Profe, para este primer problema podemos utilizar conservación de la energía. Sí, sí lo pueden usar. Ok. Sí. Yo les recomiendo que la conservación de la energía va a salir cuando apliquen ustedes la segunda ley de Newton. Háganlo con Newton y luego háganme ver, pues esto es, si calculo va a ser una velocidad la que van a tener que calcular. Se puede calcular con conservación de energía y se obtiene muy rápido. Pero sí, muy bien. ¿Quién fue quien habló? Yo, Mario. Mario Palacios. Sí, lo puedes resolver. Hágalo con Newton. Bueno, también una forma en que luego lo hacen, déjenme ver. Bueno, no es no debes de usar solamente conservación de energía. La conservación de energía la vas a usar para calcular la velocidad del cuerpo que está metido en la energía cinética. Pero para calcular la normal, que es donde tú quieres saber en dónde se desprende, necesariamente tienes que aplicar la segunda ley de Newton. De hecho, la conservación de la energía te sirve para resolver una de las ecuaciones de Newton, que es calcular la velocidad de la partícula. Pero sí, claro que lo puedes usar. ¿Más preguntas?
Yo tengo una pregunta sobre el 6. De la parábola. Sí, dime. ¿Quién eres? Es Jorge. Jorge. Dime. Sí, es que, bueno, yo lo que hice es, pues, sacar, digamos, la normal Sí. De la parábola, pero no me sale. Lo que hice fue primero dividir con respecto a X, pues, la función de la parábola, y así sacar un ángulo teta, que sería el de la tangente, Sí. y de ahí aplicar las leyes de Newton, pero se me complica bastante. No, no es mucho. No es mucho. Y también con el de la parábola, pues derivar respecto al tiempo y así obtener las aceleraciones. Sí, pero lo que dijiste primero es correcto. Para que calcules aquí el ángulo, lo que hay que usar es coordenadas cartesianas, porque la parábola está dada así, son las convenientes. Pero para que calcules los ángulos, efectivamente, calculas la derivada de esto respecto a x, que esa es la pendiente, ¿no? 2ax sería la derivada. Y 2ax es la tangente del ángulo que forma la tangente geométrica con el eje X, ¿no? Si trazan aquí la recta tangente, la tangente trigonométrica de ese ángulo va a ser igual a la derivada de esto, es lo que sabemos. Y ya de ahí pone la normal para acá, y ya sabiendo ese ángulo, y con trigonometría pueden saber cómo están los ángulos, para calcular las componentes de la normal en función de ese ángulo. Sí, es fácil eso, pero así en el aire no se pueden hacer las cosas. Escriban, pongan la parábola, pongan la recta tangente, pongan el ángulo, dibujen la normal, dibujen el peso, y vean ahí qué ángulos necesitan y cómo lo pueden calcular, y usan lo que saben de matemáticas. Trigonometría básica de secundaria es la que hay que usar, o de prepa, pues, si no quieren tanto, ya ni me acuerdo cuándo se ve eso, pero es fácil eso. Pero ciertamente es con la tangente que puedes calcular ese ángulo. Es la tangente trigonométrica de la tangente geométrica del ángulo. Y ese ángulo con geometría pueden ver cuál es el ángulo de la normal en este punto. ¿Sí? De la normal. La normal se supone que es perpendicular a la tangente, ¿no? Sí. Y ya de ahí sacan el ángulo. Bien. Muy bien. ¿Más preguntas? Ese problema es también, muchos los he puesto en examen. Lo he puesto en examen. De estos también los he puesto en examen. No, de este sí lo he puesto. Pero pues ahora luego ya consiguen los problemas. Eso no me molesta. Lo que me molesta es que no los sepan hacer. Profe, yo tengo una duda. ¿En cuál? En la lista 1, en el ejercicio 4. En el 1. Ese creo que no lo tengo, ya se nos va a acabar. ¿Cuánto tenemos de tiempo, por favor? Y ya unos minutos. 2 minutos. A ver si rápido lo pongo. Bueno, es que mi duda es que en la velocidad hay componentes en X y en Y, ¿no? Porque es un tiro parabólico. Pero en la aceleración... Es en la lista 1. Me dijiste en la primera lista. Sí. ¿En cuál problema? El ejercicio 4. 4. Bueno, así rápido para responder a mi compañero, es que tienes que hacer varias manipulaciones algebraicas para llegar exactamente a este resultado. Bueno, yo ya tengo eso y si sale, pero no sé si, bueno, si quieres ver el grupo que tenemos, envío todo el procedimiento, porque sí era mucho desarrollo algebraico para llegar exactamente a ese resultado. Sí, porque la aceleración es lo que me genera ruido. No entiendo por qué si es que bueno, sí, a mí también. Es una componente en X, si es una porque velocidad. Sale ese término, sí. Es que sí, nada más es derivar, pero después hay que hacer muchas manipulaciones algebraicas para que salga exactamente esos términos. Pero no son tantas. ¿O sí? No son tantas. Bueno, solo algunas. No, sí hay que manipular un poco. Aquí lo importante es que, a ver, déjame ver, esto de usar la constancia que B0 es constante. Ese es el dato importante. Y lo demás es simplemente saber derivar todo eso. Y arreglar, claro está, ahí con
álgebra sencilla. Bueno, si quieren lo vemos rápidamente el próximo. Ya ustedes tienen un grupo ahí, pues ahí. Sí, ya si me soluciona mi compañero, ya no hace falta la siguiente clase. Ok, bueno. Pero gracias. Se acabó el tiempo, ¿no? Entonces nos vemos el viernes y ya va a ser en Teams, por favor. Sale, profe, gracias. Hasta luego.